Hemos creído que es fundamental luchar y dar ejemplo como institución en esta lucha que tenemos como país contra la corrupción. Y en ese sentido hemos creado el modelo de gestión antisoborno en la Asamblea. Las ratificaciones son fundamentales para poder mantener el espíritu de emprendimiento, de innovación que tiene esta ley. Definición de pesca artesanal, se decidió que la actividad se realiza predominantemente de forma manual y que las características de las embarcaciones artesanales serán especificadas con la categorización de embarcaciones realizadas por el ente rector. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Qué gusto compartir con ustedes el resumen de la información otro domingo. Les recuerdo que estamos a través del canal 42 en Quito. También nos puede escuchar por la radio de la Asamblea Nacional en todo el Ecuador y en internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato iniciamos con la información. Rendición de cuentas 2019. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, presentó el informe de rendición de cuentas del Parlamento correspondiente a 2019. El titular del Legislativo destacó 4 ejes estratégicos que han marcado la gestión y los retos a futuro. Con la frase diálogo, consenso y acuerdos para generar desarrollo en el país, arrancó su intervención el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, durante la rendición de cuentas 2019. El presidente detalló los 4 objetivos estratégicos implementados durante el año, tales como mejorar la calidad de la representación política, implementar una agenda de legislación de calidad, fortalecimiento de la función fiscalizadora y de control político, optimización de la gestión administrativa institucional. Habló de acciones impulsadas para renovar a la Asamblea. Hemos creído que es fundamental luchar y dar ejemplo como institución en esta lucha que tenemos como país contra la corrupción. Y en ese sentido hemos creado el modelo de gestión antisoborno en la Asamblea. En un segundo aspecto, el titular de la legislatura destacó cifras de las leyes aprobadas. Dijo que no se trata de cantidad, sino de calidad, y como elemento clave, el diálogo con la ciudadanía. A esto se sumó el trabajo de las 13 comisiones legislativas permanentes y 6 ocasionales. Que el 90% de las leyes aprobadas en el 2019 hayan sido aprobadas por unanimidad. Eso no es una cosa menor, eso es una tarea difícil, pero con la constante apertura, con la constante posibilidad de escuchar a todos quienes integran esta asamblea, lo hemos conseguido. Para la efectividad de las leyes, el presidente informó sobre el sistema de seguimiento y evaluación de la ley. Con esta herramienta, el legislativo fortalecerá su trabajo en el proceso de formación de una ley, con importante participación ciudadana, destacó. Y dar las herramientas que permitan a la ciudadanía acercarse a la Asamblea Nacional. En cuanto a los retos 2020, el titular parlamentario señaló que impulsará el Parlamento abierto, fiscalización y control político de las instituciones del Estado, modernización institucional, optimización de la estructura organizacional de la Asamblea Nacional. Este año, del 10 al 12 de marzo del 2020, se va a desarrollar en Quito, por primera vez en la historia de América, la primera cumbre de presidentes de parlamentos del continente. Esto va a permitir contar en nuestra ciudad, Quito, la capital, con más de 25 presidentes de parlamentos de América Latina, en donde en una agenda de trabajo, sobre todo analizando la estabilidad democrática de la región, vamos a poder permitirnos hablarle al mundo acerca de las potencialidades de América Latina. En la rendición de cuentas, la Asamblea Nacional suscribió un convenio interinstitucional con la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, con el propósito de coordinar e impulsar el desarrollo de acciones conjuntas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Asamblea en pleno.
Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió ratificarse en 23 observaciones de 73 planteadas por el Ejecutivo al proyecto de ley de emprendimiento. Durante el debate, los legisladores destacaron que la norma impulsará nuevos proyectos y dinamizará la economía del país. A los soñadores, a los emprendedores que creen en el Ecuador de las oportunidades. Así arrancó su intervención Esteban Albornoz, ponente del informe no vinculante del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de emprendimiento. Lamentó que el presidente haya observado aspectos que fueron parte de una construcción unánime de todos los sectores, tanto sociales como productivos. Uno de ellos, el financiamiento. ¿Quién va a emitir, no es cierto, las políticas públicas a esta ley? Es el Ejecutivo. Y claro, tienen que asignarse los recursos, como pasa en cualquier momento. El legislador Guillermo Celi fue mucho más allá, quien dijo que el veto del Ejecutivo no impulsa la reactivación económica que tanto necesita el país. Las ratificaciones son fundamentales para poder mantener el espíritu de emprendimiento, de innovación que tiene esta ley. Una ley importantísima para los destinos y sobre todo para poder generar empleo, emprendimiento, innovación en los próximos años. Otros legisladores hablaron de errores jurídicos y de una falta de compromiso con los emprendedores. Pero sí nos toca como Asamblea Nacional pararnos firmes, defender la ley, defender la Constitución, defender el Estado de Derecho y defender las leyes que son buenas para el Ecuador. El financiamiento también fue otro eje discutido. ¿Qué no le gusta? Que se establezcan fuentes de financiamiento diversas. El crédito es necesario, sí es necesario, pero es un accesorio para que los emprendimientos puedan surgir. ¿Dónde está la base fundamental del éxito emprendedor? En la rentabilidad intrínseca del propio proyecto que plantea quien quiere iniciar una nueva actividad. Luego del amplio debate, el legislador ponente Esteban Albornoz explicó los cambios. El artículo 46, separación del representante legal. El artículo 47, renuncia del representante legal, y el artículo 70 enumerado, resolución de conflictos societarios, para incluirles, ¿no es cierto?, dentro del grupo de las ratificaciones. Finalmente, el Pleno de la Asamblea decidió con 112 votos afirmativos la ratificación de 23 observaciones del texto original de las 73 que planteó el Ejecutivo a la propuesta. Ahora será remitida al registro oficial para su publicación. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 109 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley para el desarrollo de la acuicultura y pesca. La norma no había sido reformada tras más de 40 años. 3 jornadas de debate dieron como resultado la aprobación por unanimidad a la Ley para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. Lenin Plaza, ponente y presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, explica las principales incorporaciones en el documento final. La definición de pesca artesanal se decidió que la actividad se realiza predominantemente de forma manual y que las características de las embarcaciones artesanales serán especificadas con la categorización de embarcaciones realizadas por el ente rector. Además de estas reformas, se crea el Consejo Consultivo de Acuicultura y Pesca, entidad que regulará las actividades relacionadas al sector. Deberán ser difundidas entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca. Se determina también que el ente rector informe semestralmente durante 3 años sobre los avances de la implementación de la ley. A fin de que el ente rector en el plazo de 60 días constituya dentro de su estructura organizacional con funciones específicas la unidad técnica de regulación y control. Hubo aportes de los legisladores, por ejemplo, Eliseo Azuero. Él mencionó que hay que tomar en cuenta la Amazonía. Para que las especies acuícolas existentes en nuestra región, que son muy promisorias, sean explotadas de manera adecuada y que sirvan para la autosustentabilidad. Y Guillermo Celi dijo que si bien el camarón y el atún son los productos insignia, también hay que abrir líneas de crédito preferenciales para los pescadores artesanales. Pensando siempre en la gente que más necesita. Y esa gente que necesita mucho es un sector que hoy día significa el principal rubro de exportación de nuestro país. Este proyecto de ley cumple además con los requisitos de la Unión Europea sobre controlar la pesca ilegal para evitar sanciones internacionales. Sobre ello se refirió Henry Cucalón. Asimismo, teniendo como antecedente lo que se ha comentado,
la tarjeta amarilla que tenemos por parte de la Unión Europea, que está pendiente de la resolución de esta ley, justamente por la gravedad que conlleva este tipo de pesca, con todos los daños colaterales que eso significa, inclusive para temas de medio ambiente. Con 109 votos se aprobó el proyecto. Ahora pasará a manos del Ejecutivo para su sanción o veto. En la sesión también se aprobó el proyecto de resolución de Homero Castañer para que autoridades expliquen el sustento técnico y jurídico sobre la publicación de nuevos mapas políticos del Ecuador ante la Comisión de Gobiernos Autónomos. Tatiana Sonin-Holzner, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional exige al presidente de la República que emita el reglamento de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. El Parlamento además plantea una revisión a la asignación de recursos para el cumplimiento de la norma vigente desde 2018. 95 votos a favor en el Pleno de la Asamblea demandaron atención del presidente de la República a la región amazónica. Esto ante la falta del reglamento para la aplicación de la ley para la circunscripción territorial amazónica, vigente desde hace 2 años. La legisladora Gabriela Cerda recordó que días atrás se celebraba a la región en su día, pero que en la realidad causa preocupación la inaplicabilidad de la norma. En estos casi 2 años, esta ley debería haber impulsado la economía, la educación, la salud, el deporte, el cuidado ambiental de una región patrimonio del Ecuador y del mundo, pero en lugar de ver sus primeros logros, tenemos una aplicación incompleta. En el debate, legisladores representantes de las 6 provincias amazónicas dieron sus criterios, como Freddy Alarcón, quien dijo que no se debería tratar de un exhorto, sino de una obligación del gobierno con la región, que aún presenta altos índices de pobreza. No es que es un favor que le está haciendo a toda una región, a 6 provincias, que en el mapa todavía somos las más pobres. Con este criterio compartió Alberto Zambrano, miembro del Grupo Parlamentario Amazónico y presidente de la Comisión de Biodiversidad. Sostuvo que elaboraron una resolución en donde se exigía se cumpla con el reglamento, pero que a 2 años de expedición de la norma no hay respuesta. Que ya hemos hecho muchos exhortos, ya la Comisión lo ha hecho, el Grupo Parlamentario Amazónico lo ha hecho, y no han parado bola el Ejecutivo. También se generó críticas por la falta de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados, que en muchos de los casos está pendiente desde hace 6 meses. Tienen que dar los recursos a los GATS en esta ley amazónica, lo cual tuvo un incremento, pero tampoco se está cumpliendo. Que se cumpla también con el pago de los recursos adeudados a las provincias amazónicas. Para este año o el año anterior, 400 millones de dólares que se los tenía que destinar para agua potable, alcantarillado, vialidad rural, para el sector turístico, para los créditos preferentes. En la resolución además establece solicitar a la Secretaría Técnica de la Amazonía y a la entidad que corresponda presente el respectivo borrador de reglamento para su inmediata revisión, aprobación y posterior publicación en el registro oficial. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Asamblea Nacional entregó la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte a personas que desde sus ámbitos han logrado alcanzar triunfos en favor de la sociedad. Es así que fueron reconocidos el subteniente Joseph Morales, la cineasta Verónica Aro y el Club Deportivo Delfín. El primer reconocimiento que hizo la Asamblea Nacional fue al subteniente Joseph Morales, quien detuvo días atrás al delincuente que disparó a una mujer de 68 años en la Avenida de las Naciones Unidas. El legislador César Carrión calificó de un acto heroico de este joven. Me siento emocionado al saber que ese espíritu y vocación profesional se mantiene vivo. Arriesgamos nuestras vidas y dejamos a nuestras familias para proteger a la sociedad, dijo el subteniente condecorado por la Asamblea. En su discurso, agradeció este reconocimiento que dijo no es para él, sino para toda la institución policial. Y es meritorio decir que todos los policías nacionales nos sentimos orgullosos por esto. El Pleno del Parlamento también contó con los personajes de la película ecuatoriana Cuando ellos se fueron. 4 mujeres de la tercera edad fueron las protagonistas de este documental, filmado en el Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, con un mensaje claro de unión familiar. Esto lo destacó la asambleísta por la provincia Lira Villalba, proponente del reconocimiento. Pero sobre todo esa sensibilidad que ha tenido de llevar a escena la realidad cotidiana de nuestros ancianos. Verónica Aro, cineasta, agradeció a la Asamblea por este reconocimiento, que va dirigido, señaló, al cine ecuatoriano, al tiempo que hizo el llamado a mirar y apoyar a esta película. Añadió, en Ecuador sí se hacen las cosas con excelencia.
que sigan por favor valorando la importancia de la cultura, la importancia del cine, la importancia de cada uno de los cineastas, porque cada cineasta, detrás de cada cineasta hay una bella historia por contarse. En el ámbito deportivo, el Pleno también condecoró al Delfín Sporting Club por haber alcanzado el Campeonato Ecuatoriano 2019, siendo la primera vez que un conjunto manabita consigue liderar el campeonato, un logro que lo mantenía en equipos de Quito y Guayaquil. Esto lo destacó el legislador por Manabí, Carlos Berman. Como manabita y como ecuatorianos nos sentimos orgullosos, porque adicionalmente se inscribe como uno de los 3 equipos fuera de Guayaquil y de Quito que ostenta la calidad de campeón del fútbol ecuatoriano. Un reconocimiento para el equipo y las múltiples necesidades que tuvimos que atravesar, dijo José Delgado, presidente del Delfín. Destacó la participación del equipo en torneos internacionales. Fuimos un ejemplo, no solamente para los manabitas, fuimos un ejemplo para el país, el mundo. El subteniente Joseph Morales, la cineasta Verónica Aro y el Delfín Sporting Club recibieron la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte a su mérito en las distintas áreas. A ello se sumó un acuerdo legislativo que destaca su labor en la sociedad. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero enseguida volvemos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, presentó ante el cuerpo diplomático y organismos internacionales la Agenda Parlamentaria 2020. Los proyectos vinculados al empleo, inclusión y seguridad serán prioridad en lo que resta del año, así como el seguimiento a la aplicación de las normativas. Son 23 los proyectos de ley que, según el presidente de la Asamblea Nacional, serán prioridad en la agenda parlamentaria este 2020. Las propuestas están divididas en 4 ejes. El primero es el de empleo y productividad, en el cual se contempla, entre otros, los proyectos de ley de emprendimiento, de pesca, electromovilidad y turismo. Todos sabemos que el turismo en el mundo ha sido muy dinámico en su transformación y ha permitido tener elementos que permitan hacer turismo de maneras diferentes. Ahora se usan plataformas digitales. El segundo eje tiene que ver con la inclusión y derechos, que incluyen los proyectos de Código de Salud, Alimentación Escolar, reformas a la Ley del Deporte, entre otros. El tercero es el eje de seguridad ciudadana y el cuarto se concentrará en la reforma institucional y la lucha contra la corrupción. Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nuestra ley que rige el funcionamiento de la Asamblea, que tiene algunos vacíos que ya estamos en un debate amplio. Asimismo, el titular de la legislatura destacó la creación del sistema de evaluación de la ley con el fin de dar seguimiento a la aplicación de las normativas aprobadas. Que va a permitir hacer un control previo cuando se ejecute un proyecto de ley. Luego que ya esta ley ha cumplido su proceso de aprobación, vamos y tenemos diseñando una plataforma digital, una especie de página web, en donde se van a cargar en esa aplicación o esa página web cuáles son las acciones que la ley tiene que hacer. Para este 2020, la Asamblea Nacional le apunta también a la modernización del Parlamento. Esto con el fin de transparentar la información y fortalecer el contacto ciudadano. La Asamblea tiene ya su app, su aplicación móvil gratuita, en donde se pueden ver en tiempo real las votaciones y descargar los documentos que se votan en el Pleno y leyes como tal. El trabajo interparlamentario será una de las principales acciones, pues a mediados de marzo se realizará en la sede legislativa el primer encuentro de presidentes parlamentarios en el que se abordarán temas como la estabilidad demócrata, lucha contra la corrupción y seguridad ciudadana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El primer receso legislativo constitucional del año arranca el próximo 26 de febrero y se extenderá hasta el 11 de marzo. Tras ello, el Parlamento tiene previsto aprobar las reformas a la Ley de la Función Legislativa, así como el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. Así lo informó el presidente de la legislatura, César Litardo. La Asamblea Nacional empieza su primer receso constitucional del año desde el próximo 26 de febrero. El titular del Parlamento, César Litardo, informó los temas que serán prioridad a su regreso. El tema de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
Ahí también están algunas leyes más, el Código de Procesamiento, de Código Orgánico de la Función Judicial, algunos temas más en las aristas que hemos hablado, tanto en empleo, desarrollo, inclusión económica y social. De acuerdo a la Constitución, en su artículo 123, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará de forma ordinaria y permanente, con 2 recesos al año de 15 días cada uno. Y hemos solicitado también a la Comisión de lo Laboral que pueda procesar ya los temas que tenga dentro de la misma para ir avanzando en este proceso, indistintamente si es que el Ejecutivo envía o no sus propuestas. Durante estos 15 días, el trabajo administrativo continuará sin interrupción en el Parlamento. Al interior de las comisiones legislativas, sus equipos técnicos continuarán con la redacción de los informes. Uno de ellos, las reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, dijo el asambleísta Héctor Yepes. En la Comisión de Gobiernos Autónomos le vamos a dar trámite, porque no puede ser que el gobierno central se apropie de plata que no es del alcalde, no es del prefecto, es plata de las familias de la ciudad, de la provincia o de la parroquia. La ley de la función legislativa yo creo que ha tenido ya un buen espacio, todos hemos presentado propuestas, sin duda esa nos va a permitir recobrar el debate. El primer receso legislativo del año culminará el próximo 11 de marzo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Consejo de Administración Legislativa resolvió que el Pleno del Parlamento conforme una comisión tripartita multipartidista para investigar la denuncia del legislador Fabricio Villamar contra la asambleísta Karina Arteaga por una supuesta gestión de cargos públicos. El Consejo de Administración Legislativa aprobó que el Pleno conforme una comisión ocasional multipartidista encargada de investigar la denuncia de Fabricio Villamar en contra de la asambleísta Karina Arteaga. El segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, alegó que el pedido cumple con los requisitos correspondientes. Existiendo la presentación de todos los requisitos, el CAL procedió a admitir la denuncia y esta se deberá continuar su trámite normal con la conformación por parte del plenario legislativo de una comisión tripartita de 3 diferentes bancadas para sustanciar esta denuncia. Mientras que la asambleísta Karina Arteaga califica esta decisión como un error. Para ella los requisitos no están completos. Solamente que reconocen la rúbrica y la firma de la persona que firma, o sea, del asambleísta Villamar, pero que no se responsabilizan por el contenido. 1, 2, no está motivado. ¿Por qué no está motivado? Porque no es competencia de la Asamblea Nacional lo que se dice en ese documento. Sin embargo, el denunciante Fabricio Villamar mencionó que una vez conformada la comisión ocasional entregará todas las pruebas que sustenten su denuncia. Pero es un caso clarísimo de gestión de cargo público. Y eso es lo que los ecuatorianos tienen que saber. Durante el proceso en la comisión presentaré todas las pruebas sobre los casos de corrupción que a la señora le van a sacar de la Asamblea. El presidente de la Asamblea Nacional se manifestó al respecto. César Litardo dice que el Consejo de Administración Legislativa tomó la decisión como una garantía al debido proceso para que el denunciante entregue sus argumentaciones y la denunciada su defensa. Me parece que tiene que sustanciarse este proceso dentro de la comisión que se debe crear multipartidista y una vez que regresemos al receso legislativo, donde será este proceso, ya tendremos una postura como bloque una vez que escuchemos a la asambleísta Arteaga al interior de nuestra bancada. No se acordó fecha para esta sesión plenaria, sin embargo manifestaron que sería después del receso legislativo. Esta sería la tercera vez que la Asamblea Nacional realiza una comisión multipartidista para investigar a un legislador por gestionar supuestamente cargos públicos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales pedirá al CAL la notificación para que el asambleísta Jofre Poma pueda actuar como legislador principal. La tarde del jueves, el asambleísta intentó retomar sus actividades tras la suspensión condicional de la pena que le impulsó la Corte Nacional de Justicia. ¡Ni un perseguido más! ¡Ni un perseguido más! Somos inocentes. Hemos recuperado la libertad y vamos a recuperar la curul que le corresponde al pueblo de Sucumbío y a la bancada de la Revolución Ciudadana. Así llegó el asambleísta Jofre Poma al Palacio Legislativo la tarde de este jueves, luego de que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó la suspensión condicional de la pena y recobrara la libertad. Previo a su ingreso, la escolta legislativa solicitó su registro.
El señor va a ingresar normalmente, pero necesitamos... No. El señor es un legislador y va a ingresar con la bancada. Tras ello, en rueda de prensa al interior de la Asamblea Nacional, los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana justificaron la presencia de Jofre Poma, señalando que él es asambleísta principal y que no es necesario notificar al Consejo de Administración Legislativa. Únicamente espera el alterno que el principal retome las actividades y nosotros, ninguno de los asambleístas, notifica a nadie que el principal deja de actuar. Esta discusión tiene como base la resolución del Consejo de Administración Legislativa del 2019, mediante la cual principalizó a la asambleísta alterna de Jofre Poma, mientras él estuvo detenido, explicó la asambleísta Ana Belén Marín. Pero no sucede que yo ya salgo de la cárcel y en este momento inmediatamente puedo ir a asumir mi cargo. Lo que dice es que sea comunicada al CAL por el asambleísta principal. Entonces, en este momento, con ese documento que reconocieron de que era el asambleísta principal, ahora le estoy diciendo, sí, señores del CAL, ya volví a cumplir mis funciones. Pero esa explicación no fue suficiente para el asambleísta Fernando Flores, quien preside la Comisión de Relaciones Internacionales, mesa legislativa que tenía previsto sesionar la tarde de este jueves. Yo voy a hacer lo que la ley me autoriza a mí. Yo no voy a prestar la comisión para ningún show. No es show, es derecho. Yo no voy a permitir. No es ningún show. Tras el impasse, Fernando Flores se reunió por varios minutos con los asambleístas en su despacho. Salieron uno a uno y se procedió a constatar el quórum necesario. Asambleísta Fernando Flores. Presente. Presente, señor presidente. Existen 6 asambleístas presentes, por lo tanto no existe el quórum reglamentario. Gracias, señorita secretaria. En vista de que no tenemos el quórum y antes de suspender la sesión, voy a acceder a su petición. Voy a pedir que por secretaría se lea el documento porque creo que es importante que los señores legisladores conozcan el documento por usted introducido por secretaría. El día de hoy, con fecha 20 de febrero, es decir, con fecha de hoy, en la mañana, hemos obtenido un documento, un certificado que también quiero que se ingrese y conste por aquí en secretaría, del Ministerio de Trabajo, en donde certifica que no tengo ningún impedimento legal para ejercer cargo público. ¿De acuerdo? Permítame que ingrese el documento. Como usted conoce, en derecho las cosas se deshacen como se hace. Voy a enviar esta comunicación a la Secretaría General para que le haga llegar al CAL. El proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana se tratará luego del primer receso legislativo del año. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Voces y opiniones. El Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación será el organismo encargado de emitir la política pública que permita a los ciudadanos sostener sus emprendimientos. Con la publicación de la norma en el registro oficial, el Ejecutivo deberá elaborar el reglamento que viabilice la aplicación de la ley. Estos fueron los temas de análisis del programa Tercer Debate de esta semana. Los asambleístas Esteban Albornoz y César Roón, proponentes del proyecto de ley de emprendimiento e innovación, analizaron la iniciativa durante el programa Tercer Debate de esta semana. Los legisladores destacaron la creación del nuevo Consejo Nacional de Emprendimiento, donde está representado primero el presidente de la República, que así lo planteamos, diferentes ministerios, pero también está la academia, también están los sectores productivos, las cámaras. Y esta es una ley orgánica hecha en la Asamblea Nacional para generar un marco regulador que no existe en el país. Criticaron que el Ejecutivo, a través de su veto, buscó que el Consejo Nacional de Emprendimiento tenga una característica inferior. La ley que construimos nosotros, la ley de emprendimiento e innovación, nos tomó 2 años. Como están las leyes, pues en 30 días el Ejecutivo y en este caso le destrozó la ley. ¿Por qué Porque quitaba el fondo de la ley, le quitó la institucionalidad, las atribuciones del Consejo. Entonces no puede estar una ley que es bastante inferior sobre una ley orgánica de la Asamblea Nacional. Así es que esto que quede bien claro. Por esa razón, la Asamblea insistió en la institucionalidad que debe tener una ley de esta naturaleza. Sostuvieron que con el proyecto de ley se genera toda una política enfocada en el impulso, conformación y sostenimiento de emprendimientos, pero que ahora es responsabilidad del Ejecutivo elaborar el reglamento que permita aplicar la norma, señalaron. Y para tener el Consejo, para tener institucionalidad necesitábamos el reglamento. ¿Cómo no apoyar a estos jóvenes? ¿No? Darles aliento para que estos emprendimientos no se caigan en el camino. De ahí que la propuesta fija como plazo máximo 90 días para la entrega del reglamento pertinente. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Y así llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.